Vamos a ver algunas operaciones entre estructuras complejas. Vamos a construir en primer lugar una bóveda extrusionada con esta longitud y ese diámetro. Vamos a verla en 3D. Bien, es una bóveda como las que hemos construido en otras ocasiones. Y vamos a construir ahora otra recogiendo sus atributos y, por ejemplo, con este punto de inicio, este será su punto final, y con ese diámetro de bóveda. Vemos que son dos estructuras que están cortándose, están interrelacionadas. Una de las operaciones que vamos a hacer es eliminar esta parte de esta estructura para que nos quede una bóveda de crucería. Bueno, seleccionaremos las dos estructuras y con botón secundario conectar, recortar elementos con cubierta estructura compleja. Vamos a utilizar las cubiertas seleccionadas y recortamos. Se produce el recorte entre ellas y si nos fijamos, efectivamente ha desaparecido la parte de bóveda que quedaba entre ellas, pero si nos fijamos, la conexión entre las dos no se ha producido de una forma limpia, quedándonos una parte de conexión entre ellas sin material. ¿De qué forma podemos solucionarlo y por qué se ha producido ese problema? Bueno, la cuestión es que si seleccionamos esta bóveda, veremos que su vector de extrusión está por la cara de fuera, y en este caso también el vector de extrusión está por la cara de fuera, con lo cual las intersecciones de los vectores de extrusión están en este punto y en este punto, por lo que este material ha desaparecido. Si hacemos que el vector de extrusión, en vez de estar por fuera, esté por dentro, solucionaremos el problema. Vamos a ver cómo se hace. Seleccionamos la cubierta, entrando en sus definiciones. Aquí, en este comando de girar, lo que vamos a hacer es pedirle al programa que la estructura crezca en el sentido opuesto en relación al vector de extrusión de como tenemos en este momento. Es decir, si antes estaba, vamos a hacerlo que gire, ok, de esta forma, efectivamente ahora aquí está el vector de extrusión y la estructura se produce desde aquí hacia afuera, no de aquí hacia adentro como estaba antes. Bien, si hacemos lo mismo con esta, vamos a pedirle que nos gire la estructura y ahora ya se ha producido de una forma limpia la intersección de las dos bóvedas. Vamos a volver a la planta y a partir de ahí haremos otro ejemplo de construcción. Bien, vamos a construir ahora un muro rectangular con estos materiales y estas condiciones, con esas dimensiones. Vamos a verlo en 3D. Aquí lo tenemos y vamos a construir una cubierta con una estructura compleja y haremos un ajuste de estos muros a la estructura compleja. Lo primero que vamos a hacer para ello será definir cuál es el plano sobre el que queremos crear esa estructura. Bien, vamos a definir que el plano lo definiremos siempre con 3 puntos, 2 puntos que pueden ser estos dos y un tercero para definir la verticalidad de ese plano de edición. Bien, ahora vamos a empezar a construir el perfil libremente elegido. Comenzaremos en este punto y en la paleta flotante de ayudas al dibujo que nos aparece aquí vamos a elegir el arco con punto central. Estiraremos y definimos a qué distancia está el centro, pues a 1 metro, y ahora voy a hacer que crezca el arco hacia arriba hasta este punto
Ahora volvemos a introducir 1 metro, ahora creceremos hacia abajo, ahí, extendemos también a 1 metro, en este caso hacia arriba, 1 metro, hacia abajo, y por último 1 metro también, y creceremos hacia arriba hasta ahí. Un doble clic para terminar la curva y ahora generamos la extrusión. Pues vamos a extrusionar hasta el punto extremo del rectángulo de muro. Un clic, ahí lo tendremos. Bien, ya hemos generado esta estructura compleja que nos está formando una cubierta alabeada, y ahora vamos a pedir a los muros que se ajusten a esa cubierta. Bien, lo primero que haremos será pedirle a los muros que tengan una altura suficiente como para que atraviesen claramente la cubierta, con lo cual voy a seleccionar todos los muros, selecciono la herramienta de muro, control A para seleccionar todos, y vamos a pedirle que tenga 5 metros de altura. Ya vemos que efectivamente atraviesa claramente la cubierta. Bien, una vez que tenemos los muros a esa altura y seleccionados, vamos a seleccionar ahora también la cubierta con Shift. Ahí la tenemos seleccionada, cubierta o estructura compleja, y con botón secundario podríamos conectar con recortar elementos con cubierta o estructura compleja para eliminar la parte sobrante hacia arriba, pero no lo haremos por esta vía, sino que vamos a hacerlo por una operación de elementos sólidos para ver que también efectivamente podría funcionar de esta forma. Llamaremos a la paleta de operación de elementos sólidos y vamos a definir cuáles son los papeles que va a cumplir cada estructura o cada elemento sólido. Vamos a seleccionar los muros. Todos estos muros serán los objetivos, y ahora la cubierta o estructura compleja será el operador, y queremos hacer una sustracción con extrusión hacia arriba para que no se elimine la parte sobrante de los muros por encima de la cubierta. Con extrusión hacia arriba y ejecutamos. Bien, ya vemos que efectivamente se ajustan los muros a la estructura, y ahora vamos a realizar algunos cambios aquí. Vamos a volver a la planta y vamos a alargar la longitud de la extrusión. Seleccionamos la estructura compleja y tomando uno de los puntos, bien por aquí o por aquí, haremos los dos. Voy a tomar este punto. En la paleta flotante voy a elegir la opción de editar la longitud de extrusión. Bueno, quiero alargarla para acá 50 centímetros y quiero introducir esa medida en el teclado. Si nos fijamos, el punto de inicio es este, vemos que la longitud es 0. Aquí la longitud de extrusión es 10 metros, pues le voy a pedir que la longitud de extrusión sea 10,50. Pues 10.5 intro. De esta forma alargamos, y por aquí ahora también queremos hacer lo mismo. Selecciono ese punto, quiero alargar la extrusión, y si vemos aquí la longitud son 10,50, vemos que ahora aquí respecto a este punto es 0, 10,50, quiero que tenga 11 metros, pues 11 intro. Ya tiene esa longitud que yo quería. También podríamos haberlo hecho desde la ventana 3D simplemente con tomar cualquiera de estos puntos, este o este, y alargarlo, y obtendríamos el mismo resultado. Voy a seleccionar el conjunto y lo veremos en 3D. Aquí lo tenemos, y vamos a seleccionar la cubierta, la estructura compleja ahora con un clic, y queremos modificar el ángulo de la extrusión. Manteniendo este punto fijo, queremos que este se eleve. Seleccionaremos el punto sobre el que queremos hacer esa operación, y aquí en la paleta flotante elegimos editar la inclinación de la extrusión. Si vemos en la paleta flotante que aparece junto al cursor, nos está dando la posibilidad de realizar ese movimiento por varias vías. Si pulsamos la tecla del tabulador, ahora podemos editar esas dimensiones. Podemos modificar el ángulo, podemos modificar la altura de elevación.
Podemos hacerlo directamente en el teclado, con el cursor, o con las teclas de movimiento del teclado ir bajando o subiendo la que necesitemos. Incluso podríamos aquí mostrar la Z del informador, ya la tendríamos, o pedir el origen del valor de la altura respecto a la altitud, al primer nivel, a la cota cero del proyecto, en fin, diferentes opciones. Vamos a elegirlo con el ángulo y queremos que se eleve un ángulo de 5 grados. Ahí ya lo ha realizado, y viéndolo en el perfil ya vemos que la cubierta se ha inclinado esos 5 grados que le hemos pedido que lo hiciera, pero que también podríamos hacerlo con un punto de elevación. Vamos a construir ahora una torre torsionada con una estructura compleja reglada. Vamos a pedirle que sea una estructura reglada y con un perfil elegido libremente. Vamos a construir el primer perfil de la estructura. Ya sabemos que las estructuras regladas necesitan 2 perfiles independientes. Voy a construir el primero de ellos y voy a empezar a crecer ese perfil con este sentido de giro. Ahí me va a pedir cuál es la distancia entre los 2 perfiles. 10 metros podría servirnos. Y ahora con el mismo sentido de colocación de puntos, voy a pedirle que el siguiente perfil sea también horizontal y que empiece en este punto. Voy a continuar por los puntos medios de los lados. Terminará ahí. Bien, ya veo que lo tengo en planta. Vamos a verlo en 3D. Esta será la estructura. Vamos a cambiarle el material para verlo con más claridad. Entraremos en sus definiciones y en el modelo vamos a elegir la pintura 7. Vale, aquí la tenemos. Vamos a realizar algunas operaciones sobre ella. La primera, podríamos elevar la altura que quisiéramos. Este perfil, dejando el perfil de la base sin tocar, vamos a pedirle que en la paleta flotante queremos elevar el perfil. Lo elevamos o bien con el ratón directamente hasta donde queramos, hasta un punto que podamos elegir como referencia de otro modelo, o introduciendo en el teclado esa elevación. Vamos a ponerle, pues, por ejemplo, que lo queremos con 15 metros. Ahí la tendríamos. Y podemos seguir realizando operaciones. Por ejemplo, si tomamos este punto, pinchamos en él, queremos desplazar lateralmente, ya vemos que sobre este plano horizontal de edición que tenemos ahí marcado con la malla auxiliar, podemos ir desplazando el perfil superior, torsionando o inclinando, mejor dicho, la estructura de esta torre. Cancelamos y también podríamos girar el plano desde aquí hasta la inclinación que quisiéramos, por ejemplo, ahí. Vamos a ver que en planta también me es posible realizar alguna operación de modificación de esta torsión. Vamos a volvernos a la planta con F2. Y si seleccionamos la estructura, voy a seleccionar ahora cualquiera de los 4 puntos del perfil interior, el superior, este, y voy a pedirle que queremos girar ese perfil. Quiero girar desde aquí, pues con este centro de giro voy a girarlo las dimensiones que quiera. Ya veo que puedo hacerlo. Pues voy a girarlo, pues por ejemplo, hasta ahí. Si lo veo en 3D, aquí lo veo como hemos perdido parte de la torsión, que podríamos recuperarla o incluso forzarla más.